A las 5:10 de la mañana, un solo torpedo destruyó un buque de guerra y a la mayor parte de su tripulación en menos tiempo del que se tarda en hervir un huevo. Se vio un destello de luz, seguido de una explosión tan gigantesca que los restos en llamas salieron disparados desde la oscuridad a casi 5 kilómetros de distancia y cayeron como lluvia sobre un buque de guerra que se encontraba al otro lado del mar. Cuando el humo se disipó, el pequeño portaaviones estadounidense había desaparecido. Era el 24 de noviembre de 1943 y el suceso tuvo lugar en las oscuras aguas frente al atolón de Makin, perteneciente a las Islas Gilbert, en el Pacífico Central. El buque era el USS Liscome Bay, un pequeño portaaviones de escolta que llevaba apenas unos meses en servicio, y en ese instante se había convertido en la pérdida de un portaaviones más mortífera de la historia de la Armada de los Estados Unidos. Más de 600 tripulantes a bordo no sobrevivirían a los 23 minutos siguientes. Entre ellos se encontraba uno de los marineros más famosos de Estados Unidos. Un héroe de Pearl Harbor cuyo rostro aparecía en los carteles de reclutamiento de todo el país. Para comprender cómo un solo torpedo puede aniquilar un buque de guerra y cientos de vidas en cuestión de segundos, debemos remontarnos a los extraños, baratos y peligrosos buques pequeños que la Armada construyó con el objetivo de ganar el Pacífico. Hacia finales de 1943, Estados Unidos se disponía a lanzar una gran operación en el Pacífico Central. El primer paso eran las Islas Gilbert, y esta operación, cuyo nombre en clave era Galvanic, dirigiría una enorme flota hacia los atolones de Tarawa y Makin, que estaban en manos de los japoneses. Tarawa se convertiría en el símbolo de la masacre, un trozo de arrecife de coral donde millares de hombres perdieron la vida en 3 días de combates. Makin, al norte, era una misión más sencilla. Sin embargo, las aguas que rodeaban ambos atolones estaban repletas de buques estadounidenses y era inevitable que los submarinos enemigos se dirigieran a los lugares donde se concentraba una gran flota. Se trataba de la primera fase de una operación de avance por saltos de isla cuyo objetivo era llevar a los estadounidenses hasta las costas de Japón, y requería muchos más portaaviones de los que podían proporcionar los grandes y rápidos portaaviones de la flota. La solución fue un nuevo tipo de buque, el portaaviones de escolta. Se trataba de portaaviones pequeños y económicos. La mayoría se construyó en los astilleros de Henry Kaiser en pocas semanas a partir de cascos de buques mercantes, y se diseñaron para fabricarse en grandes cantidades con el fin de satisfacer necesidades que los grandes portaaviones de la flota no podían cubrir. Hasta el final de la guerra se construirían más de un centenar de ellos. Toda una flota, a la que los marineros llamaban portaaviones bebés o portaaviones Jeep, se fabricó a un ritmo más rápido que el que se consideraba posible para la construcción de un buque de guerra. Cada uno transportaba varias docenas de aviones, suficientes para apoyar operaciones de desembarco y cazar submarinos. Sin embargo, pagaron el precio de su bajo coste de la forma más peligrosa que se pueda imaginar. Eran lentos, de estructura delgada y casi totalmente desprovistos de blindaje. Además, en el interior de sus cascos, tan frágiles que no podían soportar ni el más mínimo rasguño, transportaban bombas, torpedos y tanques de combustible de alto octanaje para aviones. La tripulación que manejaba estos buques solía hacer una amarga broma sobre el acrónimo de 3 letras que designaba su tipo, CVE. Según ellos, esas letras significaban en realidad combustible, vulnerable y desechable. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz historias olvidadas como esta. Uno de estos pequeños buques era el USS Liscome Bay.
Un portaaviones de escolta de la clase Casablanca, totalmente nuevo y que, cuando zarpó hacia las Islas Gilbert a finales del verano de 1943, apenas había realizado pruebas de mar. Era pequeño para ser un portaaviones. Medía solo unos 156 metros, 512 pies de eslora. Tenía un casco delgado y sin blindaje y una única cubierta de hangar. En el mejor de los casos, podía alcanzar una velocidad de 18 nudos. Transportaba mucho más que su propia tripulación y sus aviones para el funcionamiento de las máquinas. A bordo se encontraban, además del comandante Irving Wiltse, el contraalmirante Henry Mullinix, y el buque actuaba como buque insignia de la flota de portaaviones. En total, más de 900 hombres se apiñaban en un único buque que no había sido diseñado para absorber un impacto grave. Como buque insignia, era también el objetivo principal, el centro neurálgico de todo el grupo. Exactamente el tipo de barco por el que el comandante de un submarino enemigo lo daría todo para hundirlo. Y a bordo se encontraba un marinero cuyo rostro ya aparecía en carteles por todo Estados Unidos. Se llamaba Doris Miller. Era un cocinero de a bordo, originario de Waco, Texas, a quien todos conocían como Dory. 2 años antes, en Pearl Harbor, Miller había trasladado a su comandante, gravemente herido, a un lugar seguro. A continuación, se había hecho con una ametralladora antiaérea, a pesar de que nunca había aprendido a dispararla, y había disparado contra los aviones atacantes hasta agotar las municiones. Cuando cayeron las primeras bombas, se encontraba recogiendo la ropa sucia bajo cubierta en el acorazado USS West Virginia. Corrió entre el humo y las llamas, sacó a los heridos y, tras ayudar a trasladar a su comandante agonizante, empuñó un arma con la que nunca había recibido entrenamiento. Gracias a esta valiente acción, se convirtió en el primer marinero afroamericano en recibir la Cruz de la Armada. Un poderoso símbolo en una armada que por entonces limitaba a la mayoría de los marineros negros a tareas de cocina y limpieza. Ahora, lejos de los titulares, prestaba servicio en el Liscome Bay y realizaba su trabajo en silencio bajo cubierta. El peligro al que se enfrentaba el Liscome Bay estaba intrínsecamente ligado a la propia estructura del buque, desde su quilla. La razón de ser de un portaaviones de escolta era la carga de explosivos y combustible que transportaba para que sus aviones pudieran volar, y todo ello se encontraba dentro de un casco prácticamente desprotegido. La Santa Bárbara, repleta del material explosivo de los aviones, se encontraba en las profundidades del buque, y las tuberías de combustible de los aviones atravesaban el interior del buque como si fueran arterias de gasolina. Un portaaviones de gran flota podía sobrevivir al impacto de un torpedo. Su blindaje, sus compartimentos estancos y sus equipos de control de daños bien entrenados le daban una oportunidad real. En un portaaviones de escolta, sin embargo, no contaba con casi nada de eso. Un solo impacto en el lugar equivocado no solo inundaría el barco, sino que podría hacer estallar de golpe todo lo que transportaba. Y el enemigo apuntaba precisamente a ese lugar equivocado. Mientras la flota estadounidense se reunía frente a las Islas Gilbert, los submarinos japoneses recibieron la orden de dirigirse a la zona para atacar a los buques de la flota. Entre ellos se encontraba el I-175, un submarino de largo alcance que navegaba por las oscuras aguas alrededor de Makin en busca de un objetivo digno de sus torpedos. En el abarrotado mar frente al atolón, donde portaaviones, buques de guerra y buques de transporte navegaban muy cerca unos de otros durante toda la noche, no tendría que buscar durante mucho tiempo. En la oscuridad del día 23, el buque Liscome Bay avanzaba en formación, preparándose para lanzar sus aviones al amanecer con el fin de apoyar a los soldados que combatían en tierra en Makin. En la penumbra previa al amanecer, la tripulación ocupó sus puestos de combate, una rutina que habían practicado en numerosas ocasiones.
En aguas infestadas de submarinos era práctica habitual dar la alarma general antes del amanecer. Los hombres esperaban preparados junto a sus armas y en los puestos de control de daños, con la mirada fija en la oscuridad que no revelaba ningún indicio. Nadie a bordo sabía que un submarino ya había traspasado la línea de protección de los destructores de escolta y se había colocado silenciosamente en posición de disparo. Los capitanes de los submarinos japoneses estaban entrenados precisamente para llevar a cabo sus contraataques hasta el final contra este tipo de objetivos de gran valor, y el comandante del I-175 había colocado su submarino en una posición de disparo casi perfecta. La distancia que el torpedo debía recorrer hasta alcanzar el costado del portaaviones era muy corta. En la última hora antes del amanecer, el Liscome Bay rebosaba de una tensa actividad. Bajo cubierta, los equipos de artillería armaban los aviones para las misiones matutinas y colocaban las bombas y las cargas de profundidad en sus puestos. La Santa Bárbara del buque estaba abierta y en pleno movimiento. En la cubierta de vuelo se repostaba y preparaba a los aviones. Con munición activa lista para su uso por todo el buque y el combustible fluyendo por las tuberías, era el momento más peligroso posible para que un portaaviones de casco delgado fuera alcanzado. A las 5:10, un vigía de la cubierta superior del Liscome Bay lo vio. Una estela pálida y brillante, dejada por un torpedo que se acercaba a toda velocidad desde la oscuridad directamente hacia el buque. Quedaba casi nada de tiempo. En el puente se gritó una advertencia, pero era imposible que un buque de tal envergadura pudiera cambiar de rumbo en los pocos segundos que quedaban. El torpedo impactó en la popa, a estribor, en el peor lugar posible. Por un instante podría haber parecido que se salvaría. Un solo torpedo había impactado en una sola sección del buque, pero entonces la propia carga del buque se volvió contra él. La ojiva destrozó la popa del casco y hizo estallar la Santa Bárbara. Toda la popa del Liscome Bay voló por los aires en una enorme explosión. No se trataba del sordo estruendo de un torpedo, sino del ruido provocado por la explosión simultánea de las toneladas de munición del propio buque. La bola de fuego iluminó el cielo nocturno en un radio de varios kilómetros. Los restos del buque, revestimientos de acero, todos los aviones y las personas salieron disparados por los aires a miles de metros de distancia. Los restos en llamas cayeron como lluvia sobre la cubierta del acorazado New Mexico, situado a unos 5 kilómetros, aproximadamente 3 millas de distancia. Y la tripulación pensó en un primer momento que ellos mismos estaban siendo atacados. En el lapso de un solo latido, gran parte del Liscome Bay quedó prácticamente aniquilada. La explosión arrasó con todas las secciones del buque y con todos los que se encontraban en su interior. La cubierta del hangar se convirtió en un horno. Los motores se detuvieron, las luces se apagaron y, de repente, el portaaviones, que había sufrido daños mortales, comenzó a hundirse y a arder en la oscuridad. Os mostraré lo que les sucedió a los hombres que sobrevivieron a aquella primera y terrible explosión. Pero primero debéis comprender lo poco que les quedaba de tiempo. No se trató de un hundimiento lento que durara horas, durante el cual se pudieran bajar los botes para recoger a los supervivientes. Desde el momento en que estalló la Santa Bárbara, a Liscome Bay solo le quedaban unos pocos minutos, y la mayoría de los que sobrevivieron a la explosión se vieron atrapados en un barco que ardía y se hundía en la oscuridad mientras el agua del mar los rodeaba. No había ninguna posibilidad de llevar a cabo una evacuación ordenada. Los hombres treparon y se arrastraron entre los restos retorcidos y las llamas, avanzando hacia los bordes del barco escorado y lanzándose al agua. Parte de la superficie ya estaba cubierta de aceite en llamas. Los buques de escolta cercanos y los barcos más grandes de la flota vieron la catástrofe y cambiaron de rumbo para acudir en su ayuda. Pero el portaaviones se hundía tan rápido que casi nadie pudo hacer nada a tiempo.
Sin embargo, la mayor pérdida aún no se había contabilizado. Desde la explosión hasta el final, la vida del Liscome Bay duró solo unos 23 minutos. El buque se escoró y se hundió por la popa en las oscuras aguas del Pacífico, llevándose consigo a la mayor parte de su tripulación. Mientras los hombres que quedaban en el agua observaban cómo su buque desaparecía bajo la superficie, aferrándose a los restos flotantes y unos a otros, los destructores se abrían paso con cuidado entre el petróleo y los escombros para rescatar a todos aquellos a los que podían alcanzar. Algunos habían sufrido quemaduras graves, otros estaban medio ahogados y a otros los sacaron de debajo de los restos flotantes. Pero a muchos más nunca se les encontró. Los destructores trabajaban casi a ciegas y sabían que el submarino que había disparado el torpedo podía seguir en algún lugar de las oscuras aguas que tenían debajo. En el puente y en las salas de mando no quedaba tiempo que perder. El contraalmirante Henry Mullinix y el comandante Irving Wilsey desaparecieron junto con el barco. Perdieron la vida bien en la explosión, bien en el rápido hundimiento que siguió. Mullinix fue uno de los pocos almirantes estadounidenses que perdieron la vida en el mar durante toda la guerra. Esto constituía una dolorosa medida de la magnitud de la catástrofe. Y en algún lugar de aquel casco condenado, el cocinero tejano Dory Miller, el héroe de Pearl Harbor, cuyo valor fue alabado en todo el país, perdió la vida junto a sus compañeros de a bordo. Apenas tenía 30 años. Este hombre, que se mantuvo en pie y luchó en Pearl Harbor a pesar de tener todas las razones para ponerse a salvo, falleció en el lugar que la Armada le había asignado, bajo la cubierta de un pequeño portaaviones desechable, y su nombre ni siquiera podría confirmarse en la lista de desaparecidos durante semanas. Una vez que los barcos de rescate hicieron todo lo que pudieron y el mar se calmó, se reveló el verdadero alcance de la catástrofe. En cuestión de segundos, todo había cambiado. De los más de 900 hombres que se encontraban a bordo, solo 272 fueron rescatados con vida del agua. Más de 640 habían perdido la vida. Este fue el hundimiento de un portaaviones más mortífero de la historia de la Armada de los Estados Unidos, y sigue siéndolo. Y casi todo había ocurrido en un único instante de catástrofe. La pérdida del Liscome Bay supuso una dura lección sobre el verdadero precio de los portaaviones de escolta. Lo que hacía que estos buques fueran útiles, es decir, la carga de bombas y combustible que transportaban, era también lo que convertía un solo torpedo en una catástrofe. Tras la catástrofe, la Armada investigó a fondo el suceso. Examinó cómo se almacenaba y transportaba el armamento en los portaaviones pequeños y decidió que nunca más se permitiría que un solo impacto destruyera por completo un buque. Los portaaviones de escolta seguirían desempeñando un papel vital durante el resto de la guerra, pero nadie que comprendiera lo ocurrido frente a las costas de Makin se atrevió a afirmar que estos buques no fueran frágiles. Se establecieron nuevas normas sobre cómo almacenar, armar y transportar las bombas y las bombas de profundidad en los buques, pequeños cambios obtenidos a costa de un precio terrible. Y menos de un año después, frente a las costas de Filipinas, en un lugar llamado Samar, un puñado de esos mismos pequeños portaaviones de escolta y los destructores que los acompañaban se enfrentaron a una gigantesca flota de guerra japonesa en una de las resistencias más heroicas de la historia naval. Esto demostró que los hombres que comandaban esos buques sacrificables no eran en absoluto sacrificables. El submarino que lo logró, el I-175, no sobrevivió mucho tiempo. Aproximadamente 10 semanas después, durante la siguiente gran operación de desembarco estadounidense en las Islas Marshall, fue perseguido y hundido por 2 buques de guerra estadounidenses, el destructor Charrette y el buque de escolta Fair. Su tripulación quedó sepultada en el mismo océano que se había tragado a Liscome Bay. Sin embargo,
Lo que realmente quedó grabado en la memoria fueron las pérdidas humanas. Pequeños pueblos perdieron por completo a grupos de jóvenes que se habían reunido para servir juntos. En particular, la muerte de Dory Miller causó un impacto profundo y duradero. La Armada había utilizado su imagen para apoyar la guerra. Sin embargo, él había perdido la vida como cocinero en un barco que, a fin de cuentas, era prescindible. Con el tiempo, su país intentaría honrarlo de forma más amplia. En pocos años bautizaría con su nombre un destructor escolta. Y, décadas más tarde, uno de los portaaviones más potentes jamás construidos llevaría su nombre. El futuro USS Doris Miller, el primer portaaviones bautizado en honor a un marinero raso y afroamericano. Para un hombre al que en su día solo se le permitió servir a su país con una fregona y un cubo, y que en unos pocos y frenéticos minutos en Pearl Harbor demostró que el valor no tiene nada que ver con el color de la piel, este fue un honor tan grande que resultaba inimaginable. La historia del Liscome Bay es una historia dura. No hay una gran victoria al final. Solo nos recuerda lo delgada que puede ser la línea que separa un buque de guerra operativo de una catástrofe. Era uno de esas docenas de pequeños portaaviones baratos construidos para correr riesgos y, una oscura mañana, ese riesgo se hizo realidad de la forma más terrible que se pueda imaginar, con una rapidez que nadie a bordo habría creído posible. Construir un barco para que sea sacrificable es una cuestión de cálculos sobre el papel. Pero para los 900 hombres que dormían, cocinaban y esperaban el amanecer a bordo de aquel barco, nunca lo fue. La verdadera lección del Liscome Bay no es lo delgado que es el acero, sino que quienes firmaron la palabra sacrificable nunca la utilizaron para referirse a sí mismos. Hoy, sus restos yacen en algún lugar del fondo del Pacífico, frente a las costas de Makin. Es una tumba de guerra para cientos de hombres que ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse. Y el cocinero, que se convirtió en héroe nacional al desaparecer junto con el barco en la oscuridad, ahora es conmemorado en el acero de un gran buque que llevará su nombre a través de los océanos. Una justicia silenciosa y largamente pospuesta. El nombre del hombre al que no se le permitió ponerse al mando de un cañón antiaéreo en Pearl Harbor está hoy grabado en la quilla de un nuevo portaaviones sobre el que volarán aviones y cuyos cañones barrerán el cielo. Algunos reconocimientos llegan tarde, demasiado tarde, pero aún así, cuando llegan, están hechos de acero y perduran para siempre. Si esta historia te ha conmovido, deja un me gusta. Y dime en los comentarios, ¿crees que la Armada exigió demasiado a esos pequeños y frágiles portaaviones y a los hombres que navegaban en ellos? Suscríbete y quédate con nosotros, porque la próxima historia que contaremos es aún más difícil de creer.